gran económicamente, por supuesto, dinamiza mucho la economía, pero no solamente es el tema económico, sino también es el tema del bienestar y del buen vivir. Y el trabajo, por supuesto. O sea, cuando hablo de temas económicos estoy hablando de trabajo y empleo. Pero digamos que los beneficiados no son solamente los que ofrecen el servicio, sino también quienes los consumen, o sea, todos los ecuatorianos, porque parte del turismo también es vivir bien, vivir en bienestar, que se necesita como seres humanos, ¿no? Tampoco es que somos unos robots. Entonces, por ejemplo, aquí en su momento se generó una imagen del Ecuador, se generó un logo, se generó diferentes conceptos, se hicieron rondas de negocios, se hicieron mesas técnicas a nivel de todo el mundo, pues no solamente del país. Se comenzó a insertar, eso no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil vender la marca, no es tan fácil porque eso tiene que generar conocimiento recaudatorio. Bueno, por decisiones políticas se derrumbó eso, creo que intentaron hacer otra, nunca se ha generado, digamos, esa inversión para poder difundirlo. Y los que pierden es el turismo. Yo pongo de ejemplo el tema de Perú, por ejemplo. En Perú tenemos un concepto de turismo y que tiene no sé cuántos años, 50 años puede ser. Y en Perú han pasado gobiernos de derecha, de izquierda. Se han suicidado presidentes, han derrocado presidentes. Y eso sigue ahí. Pero ¿por qué? Porque los ciudadanos y las autoridades, con sentido común, con lógica, dicen, a ver, esto está sobre el gobierno. Cualquiera puede venir a ocupar la posición que es temporal, pero las cosas que dan resultado y que dan de comer a todo el pueblo tienen que sostenerse independientemente de quién esté gobernando. Me gusta la lógica y la claridad con lo que lo dice. Ojalá todos lo entendieran, porque así es como vamos. Javier Segarra, por favor. Gracias, Eduardo. ¿Cómo le va, asambleísta electo? Ahora ¿cómo estás, Javier? Me acuerdo hace meses que veníamos, ¿no? Sí, y la verdad que me agrada escuchar dos cosas de usted. La unidad a la que plantea y lo otro, las políticas de Estado a las que hay que establecerlas en el país. Y es cierto, no importa si es verde o rojo el partido, no importa si tengo diferencias. Y es verdad, la forma puede ser cuestionable, pero el fondo es lo que requiere el Ecuador. Ese fondo de establecer una política de Estado en seguridad, una política de Estado para la generación de empleo, una política de Estado en la que la empresa privada juegue un papel fundamental, porque en un país cualquiera desarrollado hay este matrimonio entre el sector público y el sector privado, y eso hay que establecerlo, y no necesariamente con una ley, es cuestión de decisión. Yo estoy de acuerdo con usted. Así, de simple. Entonces, yo creo que en ese camino se tendrá que trabajar dentro de la Asamblea Nacional, que no va a ser fácil, sin duda alguna, pero hay que establecer esta agenda de un lado y del otro. Lo que me pregunto ahora es cómo lograr ese objetivo cuando ni el uno ni el otro, los que tienen mayoría, me refiero en la Asamblea, tienen los votos necesarios. ¿Cómo lograr el entendimiento con aquellos grupos minoritarios? Bueno, comenzar a hablar. Pero repito, ojo, yo no estoy hablando solamente del grupo minoritario fuera de RC, la Alianza con Reto y ADN. Yo estoy hablando de todos. De todos, incluido ADN. O sea, yo no... Mire... ¿Quiere que le diga la verdad? Yo como soy nuevo, digamos, en este sector público, yo no conozco a casi nadie. Por ahí he visto en televisión algunos, pues no hablando y todo, pero yo nunca es que me he sentado a hablar con todos. Entonces yo creo que aquí hay una oportunidad. También de la información que tengo, hay mucha gente nueva que está entrando a política, mucha gente nueva que está por primera vez, digamos, como asambleísta o ocupando algún cargo. Entonces yo considero que tiene que haber una oportunidad entre todos para sentarnos y hablar, o sea... También una cosa que he podido ir identificando, porque uno va aprendiendo, ¿no? Es que muchas veces estas peleas públicas que se hacen en los medios o que transmiten por televisión, a veces son más cortinas de humo que otra cosa, porque usted los ve después de la noche y los ve chupando ahí en cualquier bar. Yo digo porque me ha pasado, ahora que he tenido que viajar por todo el país, por supuesto aquí, de repente veo a personas que en la televisión se hablan cualquier cosa y en la noche pero parecen mejores amigos, por no decir otra cosa. En la Asamblea va a haber eso bastante, ¿eh? Bueno, en todo caso yo lo que digo es que aprovechemos que igual como seres humanos tenemos la capacidad de escuchar y hablar para ponernos de acuerdo en lo fundamental. O sea, es que, ¿quiere que le diga una cosa? Dígame. El país se nos está yendo de las manos. Sí. Pero así, se nos va de las manos. Hace tiempo. Y cada vez es más complicado recuperarse. Entonces no hay tiempo que perder. Esta relación que pueda tener el Ejecutivo con el Legislativo también es básico. De hecho, el Ejecutivo depende de la Asamblea y la Asamblea depende del Ejecutivo. O sea, eso no lo puede quitar nadie. Por supuesto. Y hay que también dialogar en ese sentido.
una de las cosas fundamentales es tener ese puente que permita unir lo que plantee la Asamblea o lo que plantee el Ejecutivo. ¿Se podrá lograr eso? Yo creo que si tenemos la voluntad lo podemos hacer. Usted dijo algo que yo lo he repetido toda la campaña y que voy a seguir siendo coherente, pues porque no puedo cambiar el discurso ahora. Es que no se necesitan muchísimas más leyes para solucionar los problemas urgentes del país. Correcto. Lo que se necesita es voluntad política. Totalmente. Y a partir de eso, pues por supuesto que podemos ir resolviendo. Mire, yo, como le digo, creo que hay una gran oportunidad de este cambio generacional como para poder aprovechar y que este tipo de bloqueos que normalmente han existido en el pasado comiencen a desaparecer. Repito, no creo que sea fácil, pero yo estoy convencido que se puede hacer. Mire, la Asamblea tiene una de sus funciones es la fiscalización, ¿no? Yo no soy los que piensa que la fiscalización no puede y no debe ser sinónimo de persecución. La fiscalización, sobre todo, debe servir para hacer una auditoría permanente de la ejecución del plan de gobierno que está haciendo el Ejecutivo. Cuando uno es candidato, uno registra un plan de gobierno en el CNE, por ese votan los ciudadanos, y ese es el marco por el cual uno se mueve, pues, porque a partir de eso generas una planificación que luego la vas ejecutando. Entonces la Asamblea tiene que estar vigilante de eso. Esa es la mejor forma, y muchas veces puede ser una ayuda, como una auditoría interna dentro de cualquier empresa privada. La auditoría interna no es que tiene que llegar a molestar, lo que tiene que llegar es a medir de que todo lo que se está haciendo vaya en función de lo planificado y que por supuesto pues las cuentas cuadren siempre, ¿no? Acá tiene que pasar exactamente lo mismo. Ahora, siendo incluso yendo más al detalle, por decirlo de alguna forma, si es necesario que cuenten conmigo para cualquier tipo de nexo, lo haré sin ningún problema. Ojalá que este cambio generacional, y usted es parte de eso, logre lo que usted está señalando. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Por supuesto. Una cosa es sentirlo y otra cosa es que el resto también se comprometa con ese propósito que es fundamental. Yo creo que es complicado, por su caso, porque obviamente entiendo sí. el comportamiento de los seres humanos, hablábamos, y dentro de mi profesión es ser psicólogo, pero hay que empezar. No sé si esta asamblea lo va a lograr de manera íntegra. Lo que sí estoy convencido es que hay una gran oportunidad de comenzar a enrumbar sentar las bases. Lo que necesita, exacto, a sentar las bases. Y a partir de eso ya será todo ganancia. Gracias, Raúl. Le voy a dar el paso a Mauricio Casa. Gracias. A Mauricio Salén. Está tu cámara acá. Sí. Ya, ahí está. Gracias, Javier. Raúl, un abrazo a la distancia, gusto de saludarte. ¿Qué dice Mauricio? Y felicitaciones por esa campaña primero, por el espacio que lograste en esa asamblea que, como se lo dije ayer a Diana Jácome, de la otra tendencia, necesitamos gente nueva, positiva, que vaya a desentar la Asamblea Nacional. No podemos seguir con esas asambleas del 2-3% de aceptación nacional, porque allí comienza la desinstitucionalización del Ecuador y es lo que tenemos que rescatar. Para ir a la parte electoral, básicamente tú representas Reto en alianza con Revolución Ciudadana. Tú eres, entiendo, el presidente nacional de Reto. Y en ese aspecto, Reto RC sacaron 67 asambleístas, más o menos hasta lo que está a la fecha. Claro. De esos, ¿cuántos son de Reto? ¿Cuánto se pudiera decir que le aporta Reto a ese número o a ese bloque de asambleístas? Mira, bueno, primero que todo un saludo, por supuesto, Mauricio, el cariño de siempre. A ver, nosotros tuvimos una alianza, y tenemos todavía una alianza con la RC, apoyamos a la candidata Luisa González, por supuesto, Diego. A nivel de la Asamblea Nacional, asambleístas nacionales, también estuvimos dentro de la alianza, yo la estuve encabezando, por supuesto. Y después, en diferentes provincias estuvimos o independiente o también en alianza. Por ejemplo, en la provincia de Los Ríos estuvimos juntos, en la provincia de Cañar estuvimos juntos, para todo lo que es el sector de los representantes de los migrantes también estuvimos juntos, para el Parlamento Andino también estuvimos juntos. Entonces, todos los escaños que se han conseguido en esas provincias y en esos lugares han sido en conjunto, adicional de la posibilidad, que por supuesto vamos a trabajar para que eso suceda, de poder conseguir la presidencia de la República en esta alianza, ¿no? Hay que decirle a las personas que cuando uno genera una alianza entre dos partidos, entre dos movimientos, en ese momento ya las listas de manera individual desaparecen y se hacen una entre las dos. Entonces, todo lo que se ha conseguido en alianza es compartido entre RC5 y Reto 33. Ahora, tampoco va a venir a vender humo, como que Reto 33 es el partido más grande del Ecuador. Por supuesto que no, nosotros recién estamos empezando. Pero, ¿quieres que te diga una cosa? Para esto es todo ganancia. Hace 4 o 5 meses, muchas personas a lo mejor no sabían ni que existía un partido que se llama Reto. Hoy tenemos el conocimiento y el reconocimiento a nivel nacional. Adicional
Aparte, esta experiencia de esta primera vuelta y lo previo a que empecemos la campaña, nos ha servido para afianzar toda la estructura a nivel nacional, porque el Movimiento Reto es un movimiento a nivel nacional. Hoy tenemos unas bases mucho más sólidas en todas las provincias, en todos los cantones, y por supuesto que es parte del inicio. Mira, yo considero que vamos por buen camino y que hoy se convierte fundamental el poder sumar personas nuevas que no siempre estuvieron, digamos, en esta línea, para poder ampliar los diferentes sectores, porque como hemos mencionado a lo largo de toda esta entrevista, más allá de que alguien termine como ganador, lo importante es que los problemas del país se resuelvan. Totalmente de acuerdo, y en ese sentido, para concluir mis inquietudes y darle paso a cabina a mis compañeros, sí es importante lo que indicas, ¿no? Abrir esos espacios, no dejarse obnubilar por un éxito electoral puntual que hemos visto, como en el caso de algunos candidatos en una elección sacan una cantidad enorme de votos y 2 años después no llegan ni al 1%. Correcto. Eso hace un poco alertar a que hay que abrir espacios, hay que generar liderazgos, hay que darle a la ciudadanía opciones de personas que no han estado tradicionalmente, como es tu caso, y en ese aspecto que demuestre que sí hay gente que está dispuesta a mojarse el poncho. Y de ahí viene la inquietud. Mira tú Guayaquil. Guayaquil, si bien es cierto, es parte de la provincia del Guayas, si bien es cierto, Guayas gana la alianza RC Reto, en Guayaquil pierde. Y teniendo al alcalde de Guayaquil al frente con un muy buen trabajo que viene haciendo, y esto puede ser una manera de alertar y decir, ojo, les damos la confianza, pero tampoco tienen carta abierta y es bueno generar esos liderazgos. ¿Cuál es tu lectura de qué pasó en Guayaquil y por qué Reto, por ejemplo, en esa decisión de poner asambleístas individuales, no correría el riesgo de ser absorbido también porque resulta que se reparten ADN y solamente los que RC puso y ninguno de los que Reto puso? ¿Qué crees que pudo haber pasado allí? Bueno, se vendió mucho lo que es número 5 y se olvidó un poco 33. A ver, vamos desde el inicio. Los resultados finales todavía no están dados. De hecho, todos estos días se han generado diferentes reconteos, sobre todo aquí en el Guayas, porque hay muchas inconsistencias en actas. Por ejemplo, ayer nuestros representantes nos decían que había muchas actas acá en Guayaquil, sobre todo en el sur, donde el candidato de ADN tenía 180 votos y Luisa, por ejemplo, tenía 0 votos, pero tenía papeletas votadas y rayadas a favor de ella, pero con otros rayones dentro de la papeleta misma, lo cual generan que se anule el voto. Simplemente te lo digo en función de la información que tenemos, pero te repito, todavía no hay resultados oficiales. Faltan que se cuenten muchas actas que por inconsistencia tienen que volver a revisarlas. Eso primer tema. Segundo, tú me hablas del alcalde, pues el alcalde no es el candidato, pues eso hay que establecerlo, ¿no? Y por supuesto que en cierta medida se puede generar algo de endoso, pero eso no es 100% real, pues no, o sea, eso también hay que decirlo. No, me refería a Reto como tal. Pero para ir hablando de todos los temas, ¿no? Y el ejemplo de Nebot, que cuando Nebot estaba acá en Guayaquil, no recuerdo bien, pero ganaba con el 60-70% siempre, y nunca tuvo, digamos, la suerte como Partido Social Cristiano de pasar ni siquiera la segunda vuelta con otro candidato, ¿no? En este caso creo que es diferente porque Luisa ha generado, pues, el liderazgo necesario, no solamente en Guayaquil, en Guayas, sino en todo el país. Pero un dato no menor, que si revisamos las elecciones pasadas en la segunda vuelta entre Daniel y Luisa, podemos identificar que en esa elección pasada, cuando recién habíamos ingresado al municipio y cuando recién, pues por supuesto, Luisa se había hecho conocida, Daniel le ganó a Luisa alrededor de 4 o 5 puntos solo en Guayaquil. Hoy estamos en un empate técnico y por definir a ver qué sucede. Perdón, no empate técnico, estamos en un empate, porque ya el empate técnico no existe dentro de unos resultados, estamos en un empate y a vísperas de ver qué sucede. Obviamente el margen va a ser bastante chico. Entonces, si tú me preguntas, a mí es ganancia, porque hemos remontado y esos puntos al final se ven en el general de lo nacional. Va a ser el que va a definir la elección al final del día. Podría ser, y como te digo, al final lo importante no es quedarse en eso ni tampoco frustrarse porque en algún lugar donde tú querías sacar buena votación no se dio al 100%. Aquí lo que hay que hacer es
generar un análisis, entender bien qué ha sucedido y sobre eso trabajar. O sea, nosotros no nos hemos quedado bloqueados ni encerrados en el cuarto llorando. Aquí, desde el día lunes a primera hora, ya estuvimos dando entrevistas y no vamos a parar de hacerlo. Estamos terminando de generar la planificación de la segunda vuelta, porque siempre es importante planificar bien antes de salir a ejecutar cualquier cosa, pero nosotros vamos a continuar y estamos convencidos que los resultados fueron bastante positivos en función de lo que esperabas. Ahora, en función de lo que tú me dices de reto, no es que se olvidaron de reto, yo más bien creo que recién están comenzando a conocer Reto 33 y por eso yo te decía que más allá del tema final, porque si tú revisas en el CNE, la tercera fuerza política es Reto, en función de la alianza que tenemos. Ya, pero más allá de eso, porque tampoco voy a venir a vender humo, más allá de eso, aquí lo importante es toda la estructura que hemos comenzado a generar y sobre todo el conocimiento a nivel provincial y nacional, que ustedes, que son ya personas que tienen incluso mucho más experiencia en temas políticos, saben que el conocimiento es fundamental para cualquier tipo de elección. Gracias, Raúl. Fuerte abrazo, éxitos en la asamblea que vas a conformar y espero que esa unidad a la que hiciste referencia al comienzo, más allá de estar o no de acuerdo con ciertas posiciones, por el bien del Ecuador se lleve adelante con los temas básicos que a todos los ecuatorianos le importan. Fuerte abrazo, éxitos y como siempre, adelante, sigue, no desmayes. Un abrazo. Gracias, Mauricio. Un abrazo. Cecilia Duret va a seguir con la entrevista. Raúl. Hola, Cecilia. Hola, ¿qué tal? Primero, aplaudo muchísimo el discurso, aplaudo muchísimo el llamado a la unión y manejar una agenda que responda a las necesidades del país por encima de las necesidades partidistas. Aplaudo muchísimo tener nuevos elementos, pero tampoco vamos a ser ajenos a una realidad donde estamos a próximas elecciones y queremos ganarlas. Por supuesto. Me encanta la idea de estar abierto al diálogo que vaya en pro a las necesidades de los ciudadanos. Pero ahora que estamos a puertas de nuevas elecciones, ¿cuál va a ser la estrategia de Revolución Ciudadana para conquistar este voto que todavía está indeciso? Bueno, nosotros desde el domingo mismo, que ya sabíamos los resultados reales, pues no ese exit poll que nos quisieron vender. Y perdona que agarre esta pregunta que me haces para exponer algo que yo creo que sí es importante decirlo. Y es que lo que sucedió el día domingo con ese exit poll es gravísimo. Es gravísimo. Desde las 11 de la mañana nos tiraron un exit poll y después lo volvieron a poner a las 5 de la tarde. Y con eso ponían presidente, pues. Entonces las cosas hay que decirlas. Por supuesto que es un error, al menos evidente, del CNE, porque para tú registrarte en el CNE y poder hacer exit poll, no es que tú vas y dices, bueno, yo mañana hago exit poll, pues. Tienes que cumplir un sinnúmero de requerimientos técnicos que te permitan y te avalen a poder realizar tremendo trabajo de responsabilidad. Y eso no sucedió. Yo esperaría que al menos, que para mí es lo mínimo, al menos ese exit poll no permitan que trabajen en la segunda vuelta, porque eso ya sería una vergüenza para todos los ecuatorianos. Ahora, la estrategia es muy parecida a la que te estoy señalando a nivel legislativo. Hoy no es un tema de un candidato en particular, o sea, no es un tema de Luisa, no es un tema de Raúl o no es un tema de quien tú quieras. Aquí estamos hablando de un tema que se llama Ecuador y que tenemos que resolver. Y como te decía, desde el día domingo pues comenzamos a hablar con todos los movimientos, organizaciones, líderes políticos que deseen sumarse en Buena Lid, que por supuesto podamos acoger diferentes propuestas que ellos ya tenían en su plan de trabajo, muchas de esas consiguen, otras podríamos hacer ciertos ajustes, porque tampoco es que no las sabemos todas, todo en la vida es perfectible. Pero más que todo, seguir recorriendo. Yo estoy convencido que el puntal para la elección que acabamos de pasar, que para mí son números históricos, y en las elecciones donde yo también me he desarrollado, cuando estuve con Aquiles en la alcaldía de Guayaquil, el puntal es estar en territorio, es no perder ese cable de tierra, es no dejar de recorrer. Por supuesto que está bien el tema de la oficina un ratito para la planificación y organizarnos, pero siempre estar con la gente y a partir de eso poder hacer un contrapeso entre la comunicación oficial y la verdad que nosotros queremos imponer, porque lamentablemente lo que hemos escuchado, al menos estos últimos días, por parte del presidente, pues no se apega a la realidad y cualquier cosa que se dice incluso sin ningún tipo de sustento. Eso hay que decirlo, eso la gente tiene que conocerlo y a partir de eso tomar las decisiones. Y también te quiero preguntar por el ámbito legislativo de la percepción ciudadana. Dijiste hace poco algo muy importante, de que no hay solo que legislar, también fiscalizar. Pero la percepción ciudadana, cuando hablamos de fiscalización, no lo toma como un acto de transparencia, sino como estorbar a los procesos. ¿Cómo educas al ciudadano para que entienda que la fiscalización es necesaria? A ver, yo siempre digo que la fiscalización no es sinónimo de persecución. Eso hay que tenerlo clarísimo, ¿no? Nadie puede llegar con una agenda para perseguir a otro. Ahora, si de repente
en el día a día de tu trabajo comienzas a recabar información que por supuesto da indicadores sobre cualquier tema irregular, pues hay que decirlo, hay que trabajarlo, hay que exponerlo y digamos enviarlo a todas las instituciones de justicia para que a partir de eso resuelvan. Mira, yo creo que hay que ser claro, fiscalizar es parte de las funciones, no está mal, pero no podemos caer en que fiscalizar tiene que ser perseguir. Y yo le decía a Javier hace un momento, para mí la mejor forma de fiscalizar es trabajar en la fiscalización preventiva. ¿A qué me refiero? Si yo tengo un plan de gobierno que lo presenté, lo registré en el CNE y por ese votaron todos los ciudadanos, ojo, no estoy hablando solamente del presidente, sino de cualquier autoridad, a partir de eso, hacer el seguimiento necesario para que no se desvíe el camino. Yo creo que si nosotros manejamos una comunicación efectiva y permanente con la ciudadanía, las personas van a tener mucho más claro todos los conceptos. Yo creo que uno de los errores históricos que ha tenido la Asamblea Nacional es que ha pasado muy encerrado dentro del Parlamento y es muy poco lo que comunica. Una de las propuestas que tengo de casa adentro es precisamente tener una comunicación constante, no sé si semanal, quincenal, que se pueda establecer todo el trabajo que se viene haciendo, pero también que la persona que exponga todo lo que tenga que exponer en la Asamblea tenga la capacidad y por supuesto el deseo de responder cualquier pregunta de los periodistas o de los ciudadanos. Muchísimas gracias. Ahí me contó las preguntas. Gracias. Raúl, felicitaciones. La verdad es que un placer tenerte por acá y pues obviamente como asambleísta electo y segundo en mayoría de votación. Vamos a ir al plano concreto de trabajo. De una. Sí, es que efectivamente el tema político es bueno y todo lo demás, pero ahorita vas a la Asamblea Nacional y hay propuestas de por medio que le interesan al Ecuador. Primera pregunta, la Constitución de la República, ¿hay que ajustarla, hay que cambiarla? ¿Cuál es el planteamiento o el sentimiento a nivel de los asambleístas de tu agrupación política? Y el día de mañana, pues obviamente convencer al resto. Mira, yo repito lo que dije hace un momento, yo creo que más leyes o más cambios siempre se pueden hacer, siempre todo puede ser perfectible, decir lo contrario sería un error, pero no considero que eso es lo urgente. Dicho esto, yo no le saco el cuerpo a nada, si de repente hay que generar algún cambio constitucional, lo hacemos, pero no creo que debemos perdernos solamente en eso cuando hay muchísimas cosas que dependen más del Ejecutivo y a lo mejor de un empujoncito por parte de la Asamblea para comenzar a resolverse. Es que creo que el tema de legislación que está en las manos de los asambleístas, obviamente lo que hay que tratar de visualizarlo y ver cómo cambiar. Ejemplo, la salud del país está en crisis. Sí. ¿Qué hacemos desde la Asamblea Nacional para cambiar esa realidad? Y es, por ejemplo, ¿qué hacer desde el punto de vista de reto y de RC5 para apoyar un cambio que llegue a los ecuatorianos? Bueno, lo primero en el sector de salud es que se respete el presupuesto que se genera todos los años. Por Constitución necesitamos un presupuesto que va alrededor del 6% y no siempre se cumple. Y después de que lo pongan dentro del presupuesto, que lo ejecuten. Porque no se ejecuta. Ese es otro tema también que no tiene ningún tipo de sentido. Normalmente lo que han venido haciendo es que ya al final del año, como no terminan la ejecución como debería ser, terminan distribuyéndolo para otro sector y utilizando ese dinero para otros temas, lo cual es un error porque la salud tiene que estar absolutamente garantizada. Mira, yo lo primero que te diría en el ámbito de la salud es que tenemos que recuperar las instituciones. Hoy las casas de salud y los hospitales están destrozados, tenemos que volver a equiparlos, darles el mantenimiento necesario, hay que volver a hacer un inventario de todos los profesionales de la salud que trabajan en este sector, porque hoy no tenemos todos los profesionales necesarios. A partir de eso no se puede garantizar, por supuesto, la atención para todos. El tema de las medicinas, los implementos también, hoy estamos muy desabastecidos, pero eso pasa también por la falta de ejecución y también creo de conocimiento de las personas que están al frente, porque no muchas veces manejan bien los procesos o a algunos les da hasta miedo firmar los procesos para las compras de los diferentes insumos. Eso es lo que te digo, a nivel de voluntad. Yo como psicólogo también he planteado una reforma dentro de la ley de salud mental, porque yo no solo me quedo en la atención, que por supuesto hay que darle y por supuesto hay que ampliar la red de salud pública para poder incluir más profesionales de la salud mental. Un tema gravísimo y un tema coyuntural, ¿no? Hoy los índices de depresión y de ansiedad se han incrementado un montón. De hecho, la segunda causa de muerte en jóvenes hombres es el suicidio. Y eso pasa porque no tenemos políticas claras de salud mental. Entonces, estoy convencido que hay que ampliar, que hay que ingresar más profesionales de la salud mental, pero más allá de eso, que se generen políticas públicas donde trabajar en prevención y tener estos espacios de consulta sea una obligación y algo normal dentro de los ecuatorianos, pero también trabajar desde el conocimiento. Mira, yo en toda la campaña, y por supuesto ahora lo voy a seguir manteniendo, impulsé que parte de esta reforma de la ley de salud mental
es poder incluir dentro de la malla curricular, escuela, colegio y universidad, las carreras de psicología y salud mental. Yo estoy convencido que muchas veces, o la mayoría de veces, la mejor forma de solucionar los males es ir a la raíz. Y la raíz es el conocimiento. Si nosotros comenzamos a desarrollarnos con un conocimiento integral de nosotros mismos, todos los casos de salud mental van a ser mucho mejor tratados y mucho mejor llevados. Miren, estas instituciones que yo le acabo de señalar nos enseñan los huesos, los músculos, las partes del cuerpo. Nadie habla de nuestra mente, nadie habla de nuestras emociones. Y esto no es un comentario romántico. Yo estoy hablando de poder transformar a la sociedad a partir del conocimiento individual que vayamos adquiriendo desde el desarrollo. Si nosotros tenemos una sociedad resiliente, fuerte, por supuesto que vamos a tener la capacidad para tomar decisiones en función del bien común y sobre todo, va a ser mucho más complicado que nos manipulen. Esperemos que así sea, Raúl, y te digo, tengas una excelente campaña como asambleísta y que se cambie este Ecuador que realmente necesita mucho. Gracias, Raúl, muchas gracias por tu amabilidad y tu gentileza de estar acá con nosotros. Has contestado todo lo que has contestado. Enhorabuena, seguiremos conversando. A las órdenes siempre y bueno, regresamos. Aquí hemos tenido suerte cada vez que hemos venido. Ganamos la concejalía, ganamos a la asamblea. Así que si nos lanzamos en algún momento a otra experiencia, vendremos también por acá. Ya lo dejó boteando. Qué bueno, Raúl Chávez, asambleísta por Reto. Vamos a pagar el corte, regresamos con la parte final del diálogo. Espérate.